¿Qué onda, mi queridísimo Alberto? Ya estamos aquí nuevamente en un episodio nuevo de Conjura Villera, ahora en estos temas de política. Y hoy toca hablar sobre la democracia, compañeros, compañeras. Muy bien, carnal. Pues vamos a darle, ¿no? Vamos a hablar. Hay muchos videos donde se explica epistemológicamente o de alguna manera de dónde proviene la palabra democracia y los griegos y todo esto. Pero ¿realmente existe la democracia? ¿Realmente es un sistema que funciona? ¿Tú qué dices, Alberto? Bueno, de entrada aquí hay que mencionar varias cosas. Nos vamos a remontar a la época de los griegos. Bueno, no, antes que nada, creo que hay que ver el antecedente de la democracia, que en este caso es la monarquía, porque antes de existir la democracia, todo era monarquías, dinastías, en la cultura azteca, en los egipcios, faraones, etcétera, que eran personajes de que soy el rey y por la potestad que me dan los sacerdotes y que me da el rey sol o la luna o cualquier entidad metafísica, yo tengo derecho a gobernar sobre ustedes y los tengo que cuidar, pero también tengo derecho a castigarlos. Entonces, antes el antecedente trillado, que la democracia es en Grecia, en el año, todos esos datos monográficos ya lo sabemos, o la mayoría de la gente lo sabe, empezó en Atenas. Sí, también hay antecedentes en el norte de la India, en algunas ciudades, donde también hay antecedentes de como decía el maestro Dussel, para no ser tan eurocéntricos, también hay antecedentes en el norte de la India, pero la que se popularizó fue la de Atenas. Entonces ahí se generó la idea de democracia, que es el gobierno del pueblo y que llegó hasta nuestros días. Y aquí la cuestión es si es real o no es real, si está vigente, ¿no? Y pues sobre eso va este episodio. ¿Y qué te parece qué te parece si hablamos un poco de la historia de la democracia o ya nos metemos de lleno de que si tenemos o no democracia actualmente? Yo voy a que si hay o no hay democracia. Digo, no es demeritar la historia y todo esta teoría, porque es muy valiosa, pero creo que ya hay bastantes videos, ¿no?, sobre eso. Yo creo que si te lo dejan de tarea, pues nada más lo googleas y te sale ahí. Pero vamos a hablar. Hay alumnos de prepa hacer labor social villera. No, pero está bien, sí. Dale. Hay democracia, funciona la democracia. ¿Pero qué es la democracia, César? O sea, bueno, antes de decir que si funciona o no, ¿qué es? ¿Qué es? A grosso modo. A grosso modo, el poder, la voz del pueblo, ¿no? El pueblo es... El pueblo unido jamás será vencido. Eso, caramba. Es el poder del pueblo. Lo podemos decir de esa manera. Así, de manera sencilla, rápida, práctica. Sin embargo, también la democracia, que es una parte representativa, un gobierno representativo, es porque se le está delegando el poder, ¿no?, a la clase política que nos representa al pueblo. Sin embargo, como tú lo has mencionado anteriormente, en Atenas no todos votaban, no todos tenían el derecho a ejercer, a delegar su poder, su representación. Entonces, desde ahí hay una pequeña característica de que no todos se sienten representados. Con el tiempo ha cambiado. Sin embargo, podemos decir ahora que en las democracias modernas sigue habiendo, ¿cómo decirlo?, sigue habiendo sectores de la población marginados que no se sienten representados. Si tú hablas con cualquier persona en la calle, te dirá que realmente no se siente la mayoría no se siente representada por sus gobernantes. Y lo hemos comentado de que si hiciéramos una encuesta en 3-4 puntos de la Ciudad de México, bueno, de la Ciudad de México o de cualquier punto de la República, si les preguntáramos, ¿sabes quién es tu diputado? ¿Sabes quién es tu senador? Obviamente, pues a lo mejor el gobernador sí, ya serías muy... Bueno, hay gente pero particularmente los poderes legislativos no los conocen. Y aquí va otra pregunta que te lanzo igual. ¿Es lo mismo o hasta qué punto se conecta una idea de democracia representativa con una democracia real? O sea, esta democracia participativa que vivimos actualmente, no solo en México, sino en gran parte del mundo, ¿en gran medida se conecta con este poder popular que tú mencionas? No, yo siento que no tanto.
De hecho, siento que en la mayoría de los países que se autonombran o se denominan democráticos, es una democracia representativa, y eso entre comillas, porque participativa realmente la mayoría de la población solo participa al ejercer su sufragio, ¿no? Y desafortunadamente después se le delega totalmente las responsabilidades a la clase política, a los legisladores. Son muy pocos los ciudadanos que todavía pueden hacer una cuestión participativa o que quieran hacer una cuestión participativa sobre seguir auditorías o cuestiones así de rendición de cuentas, ¿no?, sobre los legisladores. Y eso también me lleva a preguntar que mucha, o sea, por la clase política, que es más bien una democracia, se ha vuelto una cleptocracia principalmente en México, y una partidocracia también, hace que la gente se aleje, la vuelve, y la gente se autodenomina apolítica, dice, no, yo nada que ver con la política, para mí todos esos la grilla no es lo mío, todos lo único que buscan es beneficio propio, nada más quieren robar del erario público, y tienen de cierta manera mucha razón. Entonces, pues realmente no hay una cuestión todavía participativa. La gente dice, lo mío es irme a echar unas caguamas al campo llanero los domingos, claro, ir al tianguis, o ir a Perisur, o ir a gastar, a comer. O hasta los mismos, muchos artistas, hay muchos artistas comprometidos, pero también hay muchos artistas, y me refiero a toda la cuestión cultural. Pero no critico a la gente que se echa su caguama, pero sí critico que se desconecten de la política. Claro. Eso va mi crítica. Cada quien puede hacer lo sí, que se le y eche. por eso también decía de muchos artistas, sean poetas, sean escritores, sean pintores, sean cineastas. No todos, hay muchos comprometidos, pero la mayoría dicen, no, yo por eso, o sea, con la clase política nada que ver. Que sí, como también le hemos mencionado, hay que diferenciar entre la clase política y lo político, porque la política o lo político yo creo que está en todos lados, y es lo importante. La clase política sí es la que se demerita, y yo también la demerito, o sea, porque realmente es una porquería. Y de igual manera lo hemos comentado en el episodio anterior, la idea de que no es lo mismo la clase política que los políticos. No es lo mismo la clase política que el hacer política. Y Sí. muchas veces el ciudadano común y corriente de a pie le dejamos que ejerzan la política a esa clase política, cuando la política es una actividad, o la praxis política es algo que cualquier ciudadano puede realizar. No necesitas tener carrera universitaria, o no necesitas una distinción especial. Cualquier persona, el barrendero, el conserje, el obrero, el pequeño comerciante, etcétera, puede hacer política. Y esa idea, esa desconexión es muy patente en nuestros días, donde hay una desconexión entre el ciudadano y la política. Y en gran medida creo que ese es un triunfo de las élites, que les han bombardeado a través de los medios de comunicación, donde les dicen, la política déjenlo a nosotros, ustedes váyanse al súper, al tianguis, vean Netflix, hagan su carnita asada, trabajen como burros. La política la hacemos nosotros. Cuando la política, y sobre todo todos los poderes, tanto lo legislativo, judicial, la organización de una elección o el poder ejecutivo, pues toman decisiones que nos atañen y nos afectan a todos, y ahí es cuando la política pues nos afecta a todos, pero la mayoría de los ciudadanos se convierten en un rebaño. Sí, fíjate que de eso también me trae a la mente un concepto que yo la primera vez que lo vi fue con Lorenzo Meyer, pero sé que hay más quienes lo manejan, que es esta democracia autoritaria. Y uno podría decir que pues, es contradictorio, ¿no? Porque la democracia, pues siempre que se habla retóricamente de la democracia, o la clase política habla de democracia, se habla de libertad, ¿no? Se habla de que todos tienen voz. Y la autoridad, pues no, eso está más acostumbrado a los totalitarismos, a las dictaduras. Pero no comparto mucho ideológicamente con Vargas Llosa, pero sin embargo él por eso dijo que en México existía una dictadura perfecta, a pesar de que se hablaba de democracia. Y en esta democracia autoritaria es también lo que mencionas, o sea, son las élites las que ponen a los gobernantes, son las élites las que trazan el mapa, los que trazan la línea que se va a seguir económicamente, políticamente, ideológicamente.
Entonces, pues sí, parece contradictorio, pero también hay una democracia autoritaria y una democracia violenta. Estados Unidos, que es el país que, digamos, en América en particular, fue de los primeros que se independizó, y bueno, parece ser que no habló tanto de democracia, ¿no? Pero actualmente sí se habla de democracia y de libertad. Pues es este país colonialista que llega e invade y te habla de libertad, y pues realmente lo que hace es coaccionar. Entonces también hablamos de la democracia en la retórica de la clase política, pues es violenta, es autoritaria. Sí, la clase política se torna en contubernio con los poderes fácticos, esos poderes fácticos que son los grandes corporativos de las empresas. En México, para no ir tan lejos, un puñado de familias son los que tienen prácticamente el 90% o más del 90% de los medios de comunicación, llámese periódicos, revistas, televisoras y radios. En este sentido, practico la desobediencia civil, porque tú habías dicho que no habláramos de esto, de la historia. No, vamos a... Lo creo pertinente. A partir madres. Antes de que se inaugurara la democracia en Grecia, en el 570 antes de Cristo, tuvieron ellos, no siempre vivieron en democracia, tuvieron, y que de hecho se ha vuelto muy famosa esa frase, tuvieron a su jefe Dracón, que de ahí viene el concepto draconiano. Dracón fue un líder que pasó por escrito, y eran leyes tan duras, tan rudas, que de ahí viene el adjetivo draconiano hasta nuestros días. Eran leyes que eran duras y castigadoras. Y después de este antecedente, los griegos dicen, no, pues está cabrón, vamos a... Así dijeron, literal, sí, está cabrón. Pero en griego. Y hicieron juntas de arcontes. Saco todo esto a colación y se conecta con lo que tú comentas. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una asamblea, porque antes de que se generara la asamblea popular en Grecia, hubo una asamblea donde nada más se juntaban los aristócratas, la élite del poder, y era nada más la asamblea. Así era en Grecia. Entonces no se podría considerar como la democracia que llega a nuestros días. Se juntaban nada más los líderes de la Cámara de Comercio, los aristócratas y algunos jefes políticos, y tan. Es hasta que llega uno de los arcontes, hace una reforma, revoluciona. El arconte Solón dio origen en el año 594 a.C. y hizo la reforma a los derechos políticos de igualar a los ciudadanos con los aristócratas y hacer una asamblea abierta. Y aquí es cuando se rompe, y donde Grecia da el aporte que es tan conocido, y no pienso clavarme tanto en eso, nada más lo conecto con lo que tú dices en la actualidad, al antecedente griego, donde se da esta asamblea participativa, una asamblea abierta, donde este arconte dice, no puede ser posible que nada más unos cuantos estemos aquí discutiendo cosas de todos. Entonces, a partir de ahí se empieza a hacer una asamblea popular, y esta idea de asamblea popular la hemos perdido hasta nuestros días. Para mí, la democracia, una democracia efectiva y real, viene de esas asambleas participativas, de esas asambleas reales, donde tú estás discutiendo con el vecino, con tu amigo, con la persona que ves todos los días, cuestiones que te atañan directamente. Hay que recordar que las polis griegas eran muy pequeñas, eran de 800, 1000, 1500, y todos se conocían. Entonces era como una ranchería en nuestros días, todos se conocían y se discutían cosas con personas que convivías todos los días, problemas concretos, problemas que te estaban afectando en ese momento. Y así nace la idea de democracia, una democracia efectiva. Otra cosa, en esas asambleas, la persona que llevaba cargos eran rotativos, y la persona no tenía salario, como nuestros actuales legisladores, que tienen sus dietas, les ayudan con sus equipos telefónicos, que la gasolina, su salario alto, etcétera, 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 ¿no? En aquel tiempo las personas, la asamblea elegía a una persona para determinada situación, y se le exigía cuentas en la misma asamblea, lo cuestionaban. Algo que se ha perdido en nuestros días, porque ya los diputados tienen salario, y si les exiges te desconectas completamente
El diputado vive totalmente disociado del ciudadano que lo eligió y Así que lo es. llevó a ese puesto. Entonces, es ese como la conexión entre el pasado y el presente, y esta desconexión real entre el ciudadano y que en teoría lo representan, ¿no? Los legisladores. Sí, sí, concuerdo. También como sistema al final pues no es perfecto. ¿Por qué? Porque la mayoría sí elige, pero hay un sector que seguramente no se va a sentir representado con quien esté, digamos, gestionando el poder, no quien, bueno, que en teoría no tendría que ostentar el poder, porque como lo decimos en esta parte, el poder pues viene del pueblo, y ahí es donde tiene que radicar. Se gestiona y se delega, pero nada más. Sin embargo, la clase política cree que en ella está y se ostenta el poder. Y de hecho hay muchas teorías, ¿no? Del poder y de que cómo se ejerce la violencia y toda esta cuestión de opresión hacia la gente, precisamente de la clase de las élites. Que eso pues no es democracia. Pero sin embargo, a pesar de que la mayoría es quien elige, todavía hay un sector que no eligió a esas personas. Y ahí estamos también hablando de una tiranía de la mayoría. ¿Sí me explico? Sí. O sea, por ejemplo, si llega un gobierno de derecha, pues, o sea, aunque haya sido la mayoría quienes lo eligieron, pues se está hablando de una tiranía porque la gente que no está complacida con esa corriente, pues está sometida a lo que se dictan las leyes y las cuestiones económicas de esa elección, de la mayoría. Entonces también hay una mayoría tiránica, digamos, ¿no? Pasamos de una democracia, o del concepto de una democracia griega, o como la percibieron o la ejercieron los griegos, que fueron 2 siglos de democracia. Yo digo y me atrevo a aseverar de que no estamos en una democracia actualmente, estamos en un sistema representativo que no representa, y es una paradoja, pero es certera. Vivimos actualmente y lo vamos a ver en el siguiente episodio que vamos a desarrollar César y yo, donde vamos a hablar de para qué votar. Estamos en un sistema representativo donde vamos a elegir gente con la cual no le vamos a exigir cuentas y que a la larga no nos va a representar, y que esa persona que elegimos va a representar realmente y en lo real y en lo efectivo los intereses de su grupo. Los intereses de su grupo pueden ser los intereses de su partido político, los intereses de closet empresariales, bueno, no sé si es la palabra correcta, closet, pero los grupos de interés de empresarios que le pagan o que lo patrocinan, pero no va a representar al ciudadano de a pie o al grupo de ciudadanos del Consejo Electoral que lo llevaron o lo encumbraron al puesto. Básicamente es como lo que tú has mencionado, una plutocracia, ¿correcto? Sí, y lo decía Aristóteles, que es el gobierno de los ricos. Sí. Pero también hay otro concepto que, bueno, a ver si ahorita tú me ayudas a saber de dónde viene, porque yo lo he escuchado con un escritor mexicano, pero ahorita no lo recuerdo, a lo mejor tú lo tienes más fresco, que es el concepto de cleptocracia. Cleptocracia, bueno, se refiere a, por la parte de cleptomanía, ¿no? O sea, del cleptómano, de quien hurta, de quien toma. Entonces es lo que hablábamos también de la clase política, que es en México, sobre todo, en el caso particular de México, que es el que yo tengo más conocimiento, pues la gente por eso se aparta de la política o tiene este concepto, esta concepción de que la clase política o la política solo es para robar. No es para los consensos, no es para gobernar a favor de la mayoría de la gente o de toda la gente, que no tendría que ser de la mayoría de la gente, tendría que ser de toda la gente precisamente, o de la delegación del poder, como ya lo mencioné, sino que simplemente se llega a un puesto público como servidor público para hurtar, que era también lo que decías, ¿no? O sea, en Atenas, o la cuestión idónea sería que el servidor público o quien ejerce la profesión de política, el político, pues es un servidor, o sea, no es quien ostenta el poder. El poder, como lo repito, o sea, viene del pueblo, como dices tú, es la potentía del pueblo. El pueblo es el que hace el consenso y delega el poder. Él es un administrador, una gestión.
Entonces, esta clase política siente que ellos son quienes ostentan el poder, y no solo eso, sino aprovechan sus puestos para precisamente hurtar del erario público, que es dinero precisamente de la gente, ¿no? De los impuestos y todo eso. Y se aprovechan de sus, y de quien sea, ¿no? En el caso de México. Y por eso esa retórica de la democracia y nosotros los servidores públicos, por eso hay que tener mucho cuidado, o sea, de la clase política, y esto va de ambos lados, sea un Obrador, sea una Sheinbaum, sea, obviamente, no se digan los panistas y no se digan los priistas, ¿no? Sí. Para mí eso es o lo que yo entiendo como cleptocracia. Sí, pues Genaro Villamil, de hecho, tiene... Es que yo lo escuché con alguien en particular que desarrolló, creo que sí. Genaro Villamil tiene un libro que se llama La cleptocracia. Y creo que es un concepto que queda al sistema político mexicano en particular, le queda a la perfección. Esta idea de un sistema corrupto que institucionaliza la corrupción. Eso es la cleptocracia. Y también está la partidocracia, que son los partidos políticos, pero que realmente no representan alguna ideología del pueblo. O sea, simplemente lo hacen también para, como tú una vez lo comentaste, son estos parásitos. Sí, bueno. O sea, que son como parásitos que nada más no es por servir al pueblo, sino por estar chupando del erario. Sí, yo creo que una gran distinción que existía y una gran diferencia de por qué se pervirtió todo el concepto de la democracia griega a nuestros días es porque es muy diferente un sistema asambleario entre poquitas gente y que está atendiendo problemas concretos y hablando con el vecino, con tu familiar y discutiendo quizá acaloradamente, pero en una asamblea abierta, es muy diferente al sistema que tenemos actualmente, donde somos un país, en el ejemplo de México, de 140, 150 millones de mexicanos, donde el debate público muchas veces nada más lo concentran un grupo de periodistas, la clase política y 2, 3 que se quieren adherir. Y entonces se perdió ese sistema asambleario, se perdió la participación, la gente dejó de generar esta idea de que voy a ser escuchado, y se generó una desconexión y caemos en esta cuestión de los partidos políticos. Los partidos políticos están hechos para dividir. ¿Por qué? Porque un partido político representa un ideario, pero en una asamblea no hay partidos políticos, y ahí yo creo que ahí se generó algo, y me imagino que algún teórico o algún vivillo tuvo que haber diseñado o le salió a bote pronto, donde es muy diferente un sistema de asamblea abierta, donde los ciudadanos te dicen, fulanito de tal, tú nos vas a representar y vas a regresar aquí donde fuiste electo, y aquí mismo por consenso del pueblo, sí, por consenso, y aquí mismo te vamos a cuestionar. Es muy diferente a vamos a votar un domingo 3 de junio, votamos, por un sí o por un no, nos ponen la huellita y a ese diputado ya no lo vuelves a ver en tu vida. Ese diputado ya no regresa a la colonia popular que nada más va en elecciones, ya no regresa a rendir cuentas de lo que prometió. Entonces la rendición de cuentas tiene que ser una parte esencial de la democracia o de aquel sistema democrático. Por eso digo que en la actualidad en ningún país, en unos más, en otros menos, no hay una democracia real o efectiva. Hay nada más un sistema representativo que no representa y deja a los ciudadanos frustrados y los vuelve, entre comillas, apolíticos, cuando no son apolíticos, sino se vuelven rebaño, un rebaño que no cuestiona, porque al no sentirse representados dicen, bueno, pues yo ya me dedico a mi vida de todos los días, que es la cuestión que quieras, y se desconectan de la política real, de la vida ciudadana. Por eso no hay democracia. También, como dice Enrique Dussel, realmente la clase política no son nuestros representantes. Nosotros no los elegimos, los rectificamos, porque quienes los eligen viene de arriba, sea de la parte del partido político o de las élites. Y ellos son los que llegan con sus propuestas. Y nosotros tenemos que elegir o rectificar dentro de lo que nos muestran. No es como tú dices, lo que el pueblo llega a un consenso y ellos mismos evalúan las necesidades que tienen, como colonia, como municipio, como alcaldía que ahora son, como estado, sino más bien
nosotros tenemos que ver la terna que ellos nos dan a escoger. O sea, la comida chatarra que ellos nos dan a escoger, cuando nosotros lo que necesitamos son vegetales, ¿no? Entonces, realmente no hay una representación, como te digo. O sea, entonces, dice Enrique Dussel, nosotros como pueblo muchas veces no elegimos, solo rectificamos. Y eso es lo triste. ¿Por qué? Porque nosotros no nos ponemos de acuerdo desde abajo como base para exigir y nosotros mismos saber quién va a ser nuestro representante, como lo dices, que todavía debería de ser así en pequeños grupos, empezar desde las colonias, las alcaldías o los municipios. Sin embargo, no es así. La gente, pues también es por parte del contexto social, ¿no? Que la gente dice, no, pues yo primero tengo que ir a trabajar y ver cómo voy a sobrevivir, que me voy a estar enredando en la política. Pero, pues precisamente por eso mismo es que necesitamos ser animales políticos. A mí donde me consta que sí hay algo real de eso, obviamente a corregir, pero sí con muchos aciertos, es en las caracolas zapatistas. Hay una democracia donde la caracola reúne a todas las personas de los ejidos y donde de manera asamblearia y con una asamblea abierta se le cuestiona a las personas que dirigen el mandar obedeciendo y todas estas cuestiones, y donde esa persona que se le elige, te digo, a mí me consta, los zapatistas le dicen, ¿sabes qué? No vas a tener un salario, pero muchas veces por andar en el puesto gestionando cuestiones de salud para la comunidad o para las comunidades que están reunidas en la caracola, lo que sí hacen es que le ayudan a sembrar su tierra o a cuidar a sus animales, toda la comunidad. ¿Por qué? Porque anda haciendo cosas para la comunidad. Claro. Entonces ahí se vuelve una cuestión participativa, una cuestión distinta, y es un pequeño ejemplo. Igual como este pequeño ejemplo, pues hay muchas pequeñas comunidades autónomas en España, en diferentes lugares, los sin tierra en Brasil, etcétera. Pero esta democracia en lo macro no funciona. El ejemplo es México, o sea, lo que te comentaba hace un momento. Cuando un diputado federal va a ir otra vez a la colonia y va a decir, pónganse otra vez en asamblea y díganme que no cumplí, pues la rendición de cuentas es inexistente. ¿Por qué? Porque ese diputado, ya una vez electo, se la pasa en los palacetes con los medios corporativos, Nestlé, Grupo FEMSA, etcétera, etcétera, y le cumple a esas élites, o le cumple a la élite de su partido, o muchas veces ya tiene una agenda previa que cumplir, y obviamente utiliza, que también es un concepto griego, toda la demagogia para tratar de llegar al poder. La demagogia, que es alabar al pueblo, precisamente. Fíjate que esto de mandar obedeciendo lo retoma Dussel, precisamente de esas tierras chiapanecas, en su libro de 20 tesis sobre política, y es donde desarrolla también esto de la potentía, que es el poder que radica en el pueblo, y es la potentía, y que estás obviamente en consenso con un poder instituyente, hacen las potestas, que son las instituciones, es la voluntad ya, digamos, constituida por las dichas instituciones. Es decir, las instituciones tienen que surgir y nacer para servir al pueblo. Pero no estoy hablando de instituciones como las secretarías y todo esto, sino sobre todo el poder judicial, que debe de existir, el poder legislativo y todas estas partes, ¿no? Y también no tener miedo a que si esas instituciones se corrompen, se vuelven fetichizadas, de construirlas. Si ya no me sirve, volverlo a hacer. Aquí se pretende que con cada sexenio pasa lo mismo, pero en realidad sigue la misma función. Lo único que hacen es ponerle una N en lugar de una F, por ejemplo, como en el IFE, ahora es INE, pero sigue funcionando igual. Lo único que hacen es cambiarle el nombre, o la Secretaría del Bienestar, o la Secretaría, solo cambian el nombre, pero siguen funcionando de la misma manera. No, lo que aquí tiene que hacer es deconstruirse o reconstruirse totalmente. Cuando ya el pueblo decide que esa institución ya no está funcionando, porque para eso son. Oye, el INE no se toca. Se toca. Se tiene que toquetear de más. No, pero aquí volvemos a esta idea de lo que comentas sobre Dussel, sobre esta fetichización del poder o de las instituciones, cómo sí. Este poder petrificador quiere que las instituciones, incluso si las cambian es para que sigan iguales, pero que sirvan nada más a grupos de élite. Claro, o sea,
no a de quien vienen, ¿no? O sea, de la parte que, bueno, de quien tendrían que venir, que es de la parte del pueblo. Entonces la moraleja de esta fábula, Villeros, y de este episodio es... Al diablo con sus instituciones. Es la organización se consigue a partir del diálogo, de la asamblea, del ponerse de acuerdo o en desacuerdo también con tu compañero, con tu compa de tu colonia. Entonces la política o la praxis política comienza, y aquí le damos continuidad también al primer episodio y se conecta con esta idea de democracia. La praxis política es la asamblea, es el diálogo, es la palabra, o como retomando a los zapatistas, es cultivar la flor de la palabra. Se cultiva la flor de la palabra a partir de una discusión en una asamblea donde vas a defender y vas a hablar de temas concretos, vas a hablar de cómo atender los problemas reales, que si falta el agua, que si no tenemos medicamentos en la escuela o no tenemos en el hospital, etcétera. Es cultivar la flor de la palabra para atajar temas concretos y solucionarlos. Y que la desconexión de la política nos ha llevado a una cuestión pasiva, donde nada más cada 3 o cada 6 años se va a votar por una persona que no vamos a ver, y como buenos consumistas votamos por las personas como si fueran marcas para cuál consumir. Así es, mi queridísimo. Bueno, pues yo nada más cierro con lo de mandar obedeciendo. Como dice Enrique Dulce, el poder no es el que se ejerce o el que creen que tienen los gobernantes. El poder es la voluntad, y la primera voluntad de poder es el subsistir, el vivir, es el conseguir. Y entonces en esa organización de donde proviene el poder del pueblo, lo primero, que son las cuestiones prioritarias, que es mantener el alimento, el vestido y el techo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre presentes, que es la clase gobernadora son servidores públicos, y en ellos no debería de ostentar el poder, sino en la gente y organización. Bueno, pues ya a manera de cierre, la voluntad popular sea con ustedes, cultiven la flor de la palabra y sean felices ustedes que pueden. Corre y se queda.